Perfecto. Ya empezamos a grabar. Ok, bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a la charla de los martes en la noche. La reunión clínica semanal de la unidad de Pito Villo del Hospital de Miguel Pérez Carreño. Hoy vamos a hablar del tema de pie plano flexible a cargo de la doctora Jennifer Hart, y después tendremos una discusión a cargo del doctor Rafael Arce, Alfredo Santana y el doctor Jorge Fabrín, y la cual moderaremos el doctor Francisco Rondón y mi persona. Entonces vamos a hacer una breve introducción. La doctora Jennifer Hart, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Luis Racetti, traumatología y ortopedia del Hospital Domingo Luciano y cirugía de Pito Villo del Centro Médico Docente de la Trinidad y la Floresta. Pasantías con el doctor Antonio Vilaot en la Clínica Tres Torres en Barcelona, España, y adjunto del Servicio de Traumatología 1 del Hospital Miguel Pérez Carreño, así como también adjunto de nuestra unidad de pie y tobillo del Hospital Miguel Pérez Carreño. Doctor Alfredo Santana, médico cirujano de la UCB, traumatología y ortopedia UCB, Hospital Miguel Pérez Carreño, fellowship en cirugía ortopédica reconstructiva del Hospital Ortopédico Infantil y fellowship en investigación en ortopedia infantil del Hospital de Niños Alfred Dupont de la Universidad Thomas Jefferson en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Y el doctor Rafael Arce, médico cirujano de la Universidad de los Andes, traumatología y ortopedia del Hospital Jesús Llerena, ortopedia infantil en el Hospital Ortopédico Infantil, especialista en cirugía ortopédica y reconstructiva de miembros inferiores, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ortopedia Infantil y coordinador docente del Hospital Ortopédico Infantil. Además de esto, nuestros nuevos colaboradores y amigos de la casa, a quienes le damos la bienvenida y le agradecemos estar acá. Entonces, Jennifer, te dejo la pantalla, toda tuya. Vale. Y empezamos. Voy. Creo que estoy aquí. Sí. Ok, antes de comenzar, una sola cosa que les quería decir. Por favor, todas las preguntas que tengan, las envían mensaje privado por dentro del chat a mí, y yo me encargo de hacerlas al final de la charla. Y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Vale, buenas noches a todos. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de pie plano, valgo infantil. También lo pueden conseguir como pie plano talovalgo flexible o pie plano idiopático infantil. Para empezar, dar las gracias al doctor Jorge Fabrín por su colaboración con este seminario. El doctor Jorge es graduado de la Universidad Central de Venezuela, traumatólogo del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y ortopedista del Hospital Ortopédico Infantil, amigo personal desde hace 20 años, no somos viejos, nos conocemos desde hace mucho. El doctor Vilaot dice que podemos definir el pie plano como aquel que presenta una deformidad en valgo del retropié asociada generalmente a un hundimiento de la bóveda plantar. Para ahondar un poquito más en este concepto, sabemos que se caracteriza nuestra deformidad por una pérdida de la altura normal del arco interno del pie con una deformidad en valgo del retropié que aparte se puede asociar a un abductus del medio pie, supinación del antepié y acortamiento del tríceps sural. Con respecto a la epidemiología es muy variada. Como vemos, el doctor Marlin en 1957 reportó que a los 2 años él encontraba un porcentaje de niños con pie plano de hasta 97%, sin embargo este número disminuía hasta un 4% cuando el niño alcanzaba los 10 años de edad, números más o menos similares entre todos los autores que han presentado sus estudios. En el año 1948 los doctores Harris y Beth presentaron un artículo en el JBS donde ellos estudiaron 3.600 reclutas canadienses, de los cuales 22% presentaba pie plano, pero solo 7% de este grupo eran sintomáticos. En el año 2006, el doctor Martin Pfeiffer realizó un estudio en 835 niños, donde él encontró no solo que había ligeramente mayor porcentaje de varones con pie plano, 51%, que niñas con pie plano, 35%, sino que aparte este número iba disminuyendo conforme el niño iba avanzando en edad. Desde el punto de vista biomecánico, entendemos que la patología se caracteriza por una subluxación de la coxa pes, recordando que la coxa pes está formada por la articulación entre la cabeza del astrágalo y el escafoides. En el pie plano, el astrágalo está caído en flexión plantar con una abducción y medialización que posteriormente genera una valgización del retropié por el acortamiento del tríceps sural. Con respecto a la patogenia,
no hay una causa única que algún autor haya podido nombrar acerca de la patología del pie plano flexible. Sin embargo, podemos encontrar que en estos pacientes hay una disminución de la fuerza muscular del pie, una disfunción del tendón tibial posterior y un conjunto de alteraciones de la forma y la fuerza del complejo óseo ligamentario. El doctor Vitale y colaboradores realizó un estudio donde ellos hicieron una electromiografía de la musculatura extensora de los pacientes con pie plano y se dieron cuenta que había una disminución de la activación de la musculatura extensora en estos pacientes, no solo en la marcha y en la carga, sino incluso en reposo. El doctor Cini y colaboradores hicieron un análisis de la alineación ósea de los pacientes con pie plano y se dieron cuenta que había un aumento de la torsión tibial externa o de la frecuencia de la presencia de torsión tibial interna y mala alineación de retropié en estos pacientes. Con respecto a la clasificación, vamos a hablar de dos grandes grupos para ubicarnos mejor. Inicialmente, el pie plano flexible, que es del que vamos a estar hablando esta noche, es un pie plano en carga, sin embargo, en descarga es reductible con maniobras activas, como si por ejemplo le decimos al paciente que se ponga de puntillas, o con maniobras pasivas, como si hacemos una flexión dorsal del hallux. Más adelante les voy a hablar de estas maniobras. Puede ser tanto sintomático como asintomático. Sin embargo, el pie plano rígido es un pie que es plano en carga y no es reductible en descarga con ninguna maniobra, ni pasiva ni activa, y generalmente está asociado con coaliciones tarsianas, con astrágalo vertical congénito o con pie neuropático. Aquí voy a hacer una pausa, recordando que esta charla está dirigida a residentes, para hablar un poquito acerca de las coaliciones tarsianas, que no es tema de la noche, pero para recordarles, porque muchas veces se nos va por alto. Si nosotros no estamos buscando la patología, no la vamos a ver. Y quizá podemos pensar que nosotros nunca hemos visto una coalición tarsiana, pero probablemente es que nunca la hemos buscado. Entonces, recordar que es una patología congénita, en donde hay una fusión que puede ser completa. Entonces hablamos de una sinostosis verdadera o incompleta. Si está separada por tejido cartilaginoso, hablaremos de una sincondrosis, o si está separada por tejido fibroso, hablaremos de una sindesmosis. Usualmente es más frecuente a nivel de a nivel astragalo-calcáneo interno o la barra calcánea escafoidea, y se caracteriza, ustedes están viendo mi pointer, ¿no? A ver, aquí. Sí se ve, Jennifer, sí, se ve bien. Sí se ve, gracias, doctor. Vale, gracias. Vemos que hay una característica típica en la radiografía de estos pacientes, que es la trompa de oso hormiguero, que es esta que vemos acá. En los primeros años estos pacientes son asintomáticos. Conforme empieza la osificación, vemos que hay una limitación progresiva de la movilidad del retropié, ya que estas uniones comienzan a endurecerse alrededor de los 9 a 16 años. El doctor Vilado dice que con rayos X simple nosotros podemos diagnosticarlas con proyecciones oblicuas a 45 grados, podemos diagnosticar las barras calcáneo-escafoideas, y con proyecciones axiales podemos diagnosticar los puentes astragalo-calcáneos. Sin embargo, actualmente el estudio de elección es la tomografía axial computarizada. Volviendo al tema de pie plano flexible, recordemos que es un pie fisiológico. El pie plano es fisiológico hasta los 3 o 4 años. A partir de esta edad, empezamos a ver que se forma el arco plantar con una disminución de la grasa subcutánea a nivel plantar del pie del niño, una disminución de la laxitud cápsulo-ligamentosa, aumento de la potencia muscular y el desarrollo óseo normal. Si nosotros vemos que esta deformidad se mantiene o incluso progresa, nosotros debemos sospechar que haya alguna otra patología asociada, como por ejemplo hiperlaxitud, que se ve en los niños con síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos o síndrome de Down, o incluso obesidad, ya que aumenta la carga sobre las articulaciones del arco interno del pie. Recordar que los estabilizadores estáticos que ayudan a mantener el arco plantar interno están principalmente dados por la fascia plantar, que es esta de aquí, el ligamento deltoideo, que vendría acá, los ligamentos plantares, y principalmente por este pequeñito que está acá,
que es el ligamento de Sprint, también conocido como ligamento en resorte, ligamento en hamaca, que es el principal estabilizador pasivo del arco plantar. Cuando él no funciona, el astrágalo se desplaza hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Respecto a la clínica, como ya lo he repetido varias veces, la mayoría son asintomáticos. Y cuando viene a la consulta, usualmente consultan por deformidad o porque el pediatra nos lo refiere, porque dice, porque él evalúa al niño y ve la deformidad. También consultan por desgaste irregular del calzado. Y un 10% de estos niños refiere dolor en el arco interno del pie. Es el típico niño que dice, mamá, cárgame, mamá, me duele el pie, o que la mamá dice, el niño camina 2 cuadras y se cansa, no quiere caminar más, o no quiere hacer educación física porque le duelen los pies. Si es un niño más grande, el niño puede incluso localizar un dolor exquisito en la cara medial del pie, que usualmente está relacionado con escafoides accesorios, incluso con difusiones del tibial posterior. Igualmente podemos ver una marcha en puntas. Aquí es importante la difusión del tibial posterior, la vamos a hablar cuando hablemos del pie plano en adultos. En esta charla no vamos a hablar de eso, pero recordarlo y tenerlo presente. Voy a hacer una pausa nuevamente para los residentes que están presentes. Vamos a hablar rapidito de escafoides accesorios, también conocido como os tibial externo, os navicularum. Es una variante anatómica ósea que puede estar presente de un 4 a un 21% de la población, y en la población en la que está presente hasta un 50% lo podemos encontrar bilateral. Para clasificarlo usamos la clasificación de Guy's, donde vemos un tipo 1, que es aproximadamente 30% de los casos, donde vemos un osículo pequeño, menor de 3 milímetros, que está embebido dentro del tendón tibial posterior, usualmente asintomático. Un tipo 2, que es la gran mayoría, más de la mitad de los pacientes con escafoides accesorios presenta este tipo de la clasificación, en donde ya vemos un osículo en forma de corazón que tiene un fibrocartílago que lo une al resto del escafoides. Usualmente es móvil y se puede volver doloroso, con lo cual la mayoría de los casos son sintomáticos o se pueden volver sintomáticos. Y un tipo 3, en donde el osículo ya está osificado al resto del hueso. Esto es un 15% de los casos. Radiológicamente los vamos a ver así, de esta manera. Recordar que la mayoría son asintomáticos, con lo cual la mayoría de las veces es un hallazgo radiológico casual. Cuando son sintomáticos, usualmente es el tipo 2, y los síntomas son dolor y edema que se generan por microtraumatismos repetidos, por la práctica deportiva o el calzado estrecho. El diagnóstico se puede hacer por radiografía simple, AP y lateral. Sin embargo, en algunos casos también podemos usar la resonancia magnética o la tomografía. Volviendo al tema de pie plano flexible, resulta evaluar el desarrollo psicomotor y la marcha del niño, recordando que estos niños pueden presentar marcha en puntas por el Aquiles corto, hiperlaxitud. Debemos evaluar si tienen alguna otra patología asociada, como por ejemplo un genus valgo o una torsión tibial externa, ya que si, por ejemplo, nosotros corregimos quirúrgicamente el pie plano y no tomamos en cuenta el resto de las patologías o deformidades que puede tener el niño, pues podemos fallar. Posteriormente puede repetir el pie plano porque no nos dimos cuenta que había una deformidad o una patología asociada. También recordemos que existe un valgo de talón fisiológico menor de 5 grados, cuando es mayor de 5 grados ya es patológico, y que también al examen físico podemos observar el signo de Helbing o de too many toes o de muchos dedos cuando observamos al paciente con talovalgo desde atrás. Les había mencionado antes la maniobra de Hill-Rice, que nos permite ver qué tan reductible es nuestra deformidad. Nosotros tenemos nuestro paciente en bipedestación apoyado, vemos el valgo del retropié. Cuando le pedimos que se ponga en puntas, ese valgo inmediatamente corrige y se hace neutro. Esto nos habla de que nuestra patología es flexible. Luego tenemos la maniobra de Jack, el test de Jack. Para eso les voy a recordar rapidito el mecanismo de Windlass. El mecanismo de Windlass fue descrito por primera vez en el año 1954 por el Dr. Hicks, quien lo describió como una estructura formada por la fascia plantar, que sería esta que está acá,
el calcáneo, los sesamoideos y los metatarsianos actuando como poleas. Entonces, cuando nosotros realizamos una flexión dorsal del hallux, se tensa la fascia, se acorta el arco y se eleva. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando nosotros realizamos nuestro test de Jack o maniobra de Hofscher, que también se conoce con ese nombre. El examinador flexiona el hallux hacia arriba con el paciente en apoyo, inmediatamente aparece el arco plantar acá, con una leve rotación externa de nuestra tibia. Si nosotros realizamos la maniobra y se forma el arco, sabemos que estamos ante una deformidad flexible. Si no sucede esto, entonces es una deformidad rígida. También tenemos el test de Silverskill. Recordemos que el sistema aquileo calcáneo plantar está formado por los gemelos, solios, se forma el tendón de Aquiles, se inserta en el calcáneo y del calcáneo se surgen unas fibras que se conforman la fascia plantar, que se terminan insertando en las cabezas de los metatarsianos. Todo esto es un sistema completo. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros nuestra evaluación? Con el paciente acostado en decúbito dorsal y extensión de la rodilla, el examinador flexiona el tobillo hacia dorsal. Si esta flexión pasa de 90 grados, nuestro tríceps está perfecto, no está acortado. Si nosotros no llegamos a 90 grados, pero luego flexionamos la rodilla y podemos pasar los 90 grados, entonces podemos inferir que nuestro acortamiento del tríceps es a predominio de los gastrocnemios. Y si nosotros incluso flexionando la rodilla no alcanzamos los 90 grados, entonces el acortamiento del tríceps sural será completo. Y esto nos va a ayudar posteriormente cuando nosotros decidamos una resolución quirúrgica para saber qué tipo de alargamiento de partes blandas nosotros vamos a escoger. Continuando con el examen físico, en el año 1989, si mal no recuerdo, el doctor Viladot describió el fotopodograma, en donde, como ven aquí a la derecha, en una especie de caja de madera con un vidrio en la parte de arriba y un espejo en la parte de abajo, el paciente se apoyaba para que nosotros pudiéramos evaluar la planta o la huella plantar del paciente. Incluso antes de esta época, los médicos agarraban la planta del pie y pasaban un rodillo con tinta y hacían que el paciente apoyase la planta en una hoja de papel. Sin embargo, ya hemos evolucionado un poquito con respecto a estas técnicas. Por ejemplo, el Hospital Ortopédico Infantil cuenta con un laboratorio de marcha en donde obtendremos imágenes parecidas a las que vemos aquí en la baropometría, o incluso existen lugares donde nosotros podemos pedir una baropometría para poder estudiar la huella plantar del paciente sin necesidad de llenarle el pie de tinta. Con respecto a la radiología normal, recordar, ya ustedes saben esto, de la línea de Meari, debe ser cero o una sola línea o líneas paralelas. El ángulo calcáneo piso debe ser en un pie normal mayor de 15. El ángulo entre el astrágalo y el primer meta debe ser usualmente en un pie normal de 0 grados. Si nosotros estamos viendo un pie plano, ya vemos que esa línea de Meari o ese ángulo ya no son dos líneas paralelas. El eje calcáneo piso no solo ya no es mayor de 15, sino invertido, en este caso, menor de 10. Con respecto al eje astrágalo, primer meta, ya vemos que aumentó, ya es más de 0, y aquí también vemos un descubrimiento del astrágalo con respecto al escafoides. Es normal, hasta un 30%, mayor de 30% es patológico. También recordar aquí que en los pacientes con pie plano, el escafoides, este de acá, se hunde, se desplaza hacia abajo y entonces genera un cubrimiento sobre el hueso cuboides. Ok, vamos a empezar entonces la parte del tratamiento, que creo que es lo más emocionante de la noche de hoy. En el año 1983, el doctor Richard Barry nos recordó que básicamente no sabíamos nada de pie plano, que era una patología pobremente entendida y sobretratada. Posteriormente, en el año 1999, el doctor Stageli nos dijo que incluso era una patología que no requería ningún tipo de tratamiento. A ver aquí, la clase pasada, el doctor Alfredo nos recordó la importancia de referenciar nuestras charlas. Entonces yo intenté buscar
la primera referencia que pudiese conseguir acerca del tratamiento en pie plano, y conseguí esta del año 1910, no parece nada descabellada, ¿no? Tratar un pie plano de esta manera. Afortunadamente hemos evolucionado. A ver, inicialmente el pie plano que no es sintomático, en teoría, no amerita tratamiento. Sin embargo, nosotros podemos indicarle al paciente terapia física y rehabilitación para fortalecimiento del tibial posterior, para alargamiento del Aquiles, para fortalecimiento del peroneo lateral largo. Si es un paciente sintomático, pero por el motivo que sea, no se puede operar o no se quiere operar, entonces nosotros podemos usar plantillas. Recuerden que no todos los pacientes se van a querer operar. O sea, imagínense que usted recibe al niño en su consulta y le dice a la mamá, ok, este niño tiene el pie plano, yo le voy a abrir un hueco en el pie, le voy a meter un tornillo o le voy a meter un pedazo de hueso y yo te lo regreso y así le quitamos el pie plano al niño. Muchos papás no están de acuerdo con esto. Para estos casos podemos usar las plantillas con alza posterior interna o soporte escafoideo, recordando que las plantillas no son el tratamiento del pie plano. Una plantilla no corrige el pie plano. Una plantilla lo que nos va a ayudar es aliviar los síntomas del pie plano. Ok, vamos a ver la parte quirúrgica. El doctor Mosca dice que sus indicaciones para intervenir quirúrgicamente un pie plano flexible infantil es un valgo severo o una deformidad en eversión del retropié con una contractura de los gastrocnemios o tendón de Aquiles o una falla del tratamiento conservador que no consiga mejorar el dolor o la hiperkeratosis que podemos ver debajo de la cabeza del astrágalo o el dolor a nivel del seno del tarso. ¿Cuáles son nuestras opciones quirúrgicas? Tenemos dos grandes grupos. Tratamiento tendinoso, tratamiento óseo. Con respecto al tratamiento tendinoso, recordemos que existen los avances del tibial posterior, recordando que una de las múltiples inserciones del tibial posterior es a nivel del astrágalo, a nivel de la cara medial plantar del astrágalo. Entonces lo que se hace es llevar esa inserción hacia distal para tensarlo. También se puede hacer una aplicatura a nivel del tibial posterior o un alargamiento del Aquiles, del cual ya les voy a hablar a continuación. Desde el punto de vista óseo, tenemos alargamientos, osteotomías, artrodesis, artrorisis. A ver, con respecto a los alargamientos del tendón de Aquiles o de los gemelos, ya les hablé de las pruebas que nos sirven para identificar en dónde está nuestro acortamiento, nuestra contractura. Con respecto a eso, entonces nosotros podemos elegir dónde queremos realizar nuestro alargamiento tendinoso. Silverskill refiere, o esa técnica se basa en un corte a nivel de la musculatura, a nivel de las cabezas de los gemelos, para llevar su inserción un poco más hacia distal. Baumann habla de un corte a nivel de la parte fibrosa, de la aponeurosis del músculo. Generalmente se hace a nivel medial, en el gemelo medial. Strayer lleva su corte un poquito más distal. Baker realiza una modificación de la técnica de Strayer y hace este corte en forma de U. Luego tenemos a Hocke, que lo que realiza son 3 cortes pequeños para posteriormente desplazar y alargar nuestro tendón, o una setaplastia. Con respecto al tratamiento óseo, yo les voy a hablar, hay muchos tratamientos tratamientos quirúrgicos desde el punto de vista óseo. Yo les voy a hablar quizás de los más utilizados actualmente o de los más controvertidos, si se quiere de alguna manera, en la actualidad. Entonces vamos a empezar con las osteotomías de calcáneo. Yo les voy a hablar de la osteotomía de Evans, o una técnica modificada por el doctor Mosca, en la cual se hace una osteotomía transversa de la tuberosidad anterior de calcáneo paralela a la articulación calcáneo-cuboidea. ¿Buscando qué? Buscando alargar la columna lateral de nuestro pie para corregir el valgo y conseguir una formación del arco plantar. Estas son imágenes intraoperatorias del doctor Mosca. Él fija su osteotomía con alambre de Steinmann, sin embargo también está descrita con fijación con tornillos canulados, rosca completa. Del doctor Mosca
prefiere el uso de aloinjerto, sin embargo, también se puede usar injerto del paciente. Fíjense aquí como él utiliza los alambres de Steinmann como joystick para separar su espacio y un separador de lámina para decidir el tamaño de su injerto. Dependiendo del tamaño de nuestro injerto, nosotros podemos conseguir alargamientos de la región dorsal del calcáneo de 1 a 1,5 centímetros y de la región plantar de 8 a 10 milímetros. Este es un caso que fue reportado en el Egyptian Orthopedic Journal en el caso 2016 usando la técnica de mosca. Fíjense, esta es la primera radiografía de un paciente de 16 años. Se le realizó la técnica de mosca fijada percutáneamente con un Steinmann y esta es la radiografía 18 meses después. Vean cómo corrigió en la verticalización del astrágalo, eso corrigió, el arco plantar corrigió, la forma del calcáneo corrigió también. A ver, aquí, ajá. Otro tipo de osteotomía de calcáneo es la osteotomía medializadora de Koutsogiannis. Hay múltiples osteotomías medializadoras, les voy a hablar aquí de la de Koutsogiannis. El doctor Koutsogiannis describe esta osteotomía para desplazar el eje de carga del Aquiles medialmente y hacerlo, alinearlo con el eje de la tibia, medializarlo con respecto al eje de la subastragalina, para así restaurar la función del tríceps dural como un inversor del talón. Fíjense que se realiza un corte oblicuo a nivel del cuerpo del calcáneo y se puede fijar con 1 o 2 tornillos canulados rosca parcial. Inclusive, hay técnicas que mezclan o usan 2 osteotomías del calcáneo simultáneamente, como vemos aquí. En este paciente se usaron las 2 técnicas, una osteotomía medializadora con un alargamiento de la columna lateral. También tenemos, dentro de nuestras posibilidades quirúrgicas, una artrodesis de retropié, este caso cortesía del doctor Jorge Fabrín. Recordar que las artrodesis usualmente no se realizan en niños menores de 10 años, por lo mismo de los procesos de osificación. Usualmente en los niños se llama triple artrodesis cuando nosotros hacemos una artrodesis astrágalo-calcáneo anterior, astrágalo-calcáneo posterior y astrágalo-escafoidea. Las primeras 2 se fijan con tornillos de 4,5 o 7,0 y la astrágalo-escafoidea con un tornillo de Herbert. Vemos aquí las imágenes que el doctor nos proporciona. Este es un niño, aunque no parezca, con el medio pie completamente quebrado. Lo ven aquí, en esta parte. Estas son las imágenes intraoperatorias de la fijación con tornillos y vean acá el resultado postoperatorio inmediato, arco inmediato. A ver acá, ok. Ahora les voy a hablar de las artrorrisis. Una artrorrisis, recuerden, que es una técnica quirúrgica que origina una limitación del movimiento de uno de los ejes de una articulación. Yo acá les voy a hablar de 2 tipos de artrorrisis, la técnica del calcáneo stop y la técnica de la endortesis. Recordar que la técnica del calcáneo stop nos habla de la colocación de un tornillo a nivel del seno del tarso en el calcáneo dirigido hacia plantar, que su única función es realizar un tope mecánico. Un tope mecánico, ya que nosotros, en nuestra técnica quirúrgica, realizaremos una reducción de la coxa pedis y al colocar el tornillo, permitimos que no se subluje otra vez. Aquí tenemos un caso, cortesía del doctor Carlos González, en donde él realizó una técnica del calcáneo stop en conjunto con un alargamiento del gemelo medial por técnica de Baumann. Vemos que realiza un abordaje directo al seno del tarso. Más adelante les voy a mostrar una técnica para que ustedes puedan ubicar más fácilmente dónde está el seno del tarso, donde vamos a realizar nuestra incisión. Para colocar el tornillo debemos tener nuestro pie, nuestro ayudante nos va a ayudar, valga la redundancia, a tener flexión dorsal de 90 grados, una ligera inversión. Recordemos que el calcáneo es un hueso esponjoso y no podemos pasar nuestra mecha 7 veces hasta que encontremos el lugar. Entonces, radiológicamente, intraoperatorio, nosotros ubicamos que estemos justo en el sitio
donde nosotros queremos poner nuestro tornillo y entonces pasamos la mecha, colocamos el tornillo, usualmente son tornillos de 6,5, son tornillos macizos, rosca completa, y que se retiran a los 18 meses. ¿Por qué 18 meses? Porque en teoría, en ese tiempo, nosotros hemos dado chance de que nuestro ligamento de sprint se tense, vuelva a recuperar la tensión que debería tener originalmente, igual que nuestro tendón del tibial posterior. Habremos hecho reeducación de la marcha y posteriormente retiramos el tornillo. ¿Qué limitaciones tenemos con esta técnica? No se puede realizar, por ejemplo, en niños mayores de 50 kilos, con lo cual muchos especialistas ponen un límite de 45 kilos para hacer esta técnica, considerando que en los 18 meses el niño obviamente va a crecer y va a aumentar de peso y podría incluso fatigar el tornillo. Esta es una de las limitantes. Aquí tenemos otra técnica de artrorrisis, en el caso cortesía del doctor Francisco Rondón. Aquí el doctor Rondón nos muestra la importancia de cauterizar el tejido que se encuentra dentro del seno del tarso, que básicamente son los neuroreceptores que si nosotros se nos olvida o no tenemos ese gesto quirúrgico de cauterizar esas terminaciones, luego el paciente seguramente va a tener mucho dolor y nosotros nos evitamos esa complicación cauterizando a ese nivel. Estas son las radiografías previas del paciente del doctor Francisco y veamos cómo después de la cirugía, esto es inmediato, después de la cirugía, está reducida la coxa pedis por completo, este caso casualmente del doctor con un escafoides accesorio. A ver acá. Ok, ahora vamos a hablar de la artrorrisis subastragaliana. El doctor Chambers, si mal no recuerdo, creo que fue el primero, creo que en los años 50, me parece, fue el primero que describió la colocación de un injerto a nivel del seno del tarso para corregir el arco del pie. En los años 90, el doctor Viladot desarrolló esta prótesis, esta endortesis conocida como prótesis de Calix y popularizó la técnica y la colocación. Entonces, esto que vemos acá es una prótesis de Calix, usualmente debe colocarse acá, en este sitio que es el seno del tarso. Este es el instrumental que se usa para colocar la prótesis. Para los que no han visto la técnica antes, se realizan unas pruebas conforme nosotros vamos aumentando el tamaño de la prótesis hasta que encontramos el tamaño ideal y entonces colocamos nuestra endortesis definitiva. Aquí tenemos una técnica, esta es la técnica que les quería mostrar para ubicar el seno del tarso, abordaje, ubicamos el sitio donde vamos a colocar nuestra prótesis. Aquí vamos haciendo pruebas hasta que encontramos el tamaño ideal y finalmente ella debe verse de esta manera colocada en ese sitio exactamente. A ver acá. Estas son las imágenes radiológicas intraoperatorias de donde nosotros debemos ubicar finalmente nuestra endortesis. A ver acá. Correcto. Rayos X preoperatorias y rayos X postoperatorias, donde vemos que ya el astrágalo que estaba dirigido hacia plantar corrigió y ahora sí vemos un arco que antes no teníamos. Ok. Postoperatorio, ¿qué debemos tomar en cuenta? En algunas técnicas, como por ejemplo el calcáneo stop o incluso la prótesis de Calix, el paciente sale caminando. Sin embargo, si nosotros realizamos alguna otra técnica como una osteotomía de calcáneo, una triple artrodesis, incluso alargamiento del tendón de Aquiles, nosotros deberemos colocar una inmovilización, ya sea en equino, ya sea en plantar, en plantígrado, que podemos dejar de 6 a 12 semanas, de acuerdo a la evolución del paciente o a la técnica que nosotros hayamos usado. Posteriormente, recordar, muy importante, la terapia física y rehabilitación, sobre todo para reeducación de la marcha y fortalecimiento de la musculatura. ¿De qué musculatura? Tibial posterior, musculatura intrínseca del pie, alargamiento del tendón de Aquiles. Y finalmente, retirar el material. En algunos casos hay que retirar el material, como por ejemplo en el calcáneo stop, en las prótesis de Calix, y en algunos otros casos, como por ejemplo en las osteotomías medializadoras o incluso en las artrodesis, no hará falta. Recordarles que
si un super genio como Isaac Newton considera que lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano, pues tenemos mucho que estudiar. Y también dejarles una nota, recordarles que si nosotros tenemos una indicación quirúrgica de un paciente con un pie plano, operarlo cuando es niño puede cambiar la evolución de la vida entera de ese paciente en 20 minutos. A diferencia de lo que los cirujanos de pie vemos cuando ya recibimos a ese paciente en nuestra consulta, en donde ya no tiene un pie plano flexible, ahora tiene una artrosis de retropié, puede tener una artrosis de medio pie con seguridad, tiene un alus valgo, puede tener una tendinitis de los peroneos, una insuficiencia del tibial posterior, en fin, atajarlo a tiempo puede cambiar toda la evolución. Muchas gracias a todos por su atención. Ahorita, si tienen alguna pregunta, este es el momento, porque afortunadamente contamos con unos súper especialistas de ortopedia que espero que me ayuden a resolver todas sus dudas si tienen alguna. Muchas gracias. Bueno, ya la aprendí. Buenas noches. Carlos, ¿hay alguna pregunta? Sí, ok, ya que estaba aquí apagando micrófonos. Ok, vale. Se las vamos a lanzar de una vez a los doctores, ¿ok? Yo okay. hice mi parte. Doctores Santana, doctor Arcia, bienvenido. Y Alexandra, que vi que está por ahí, espero nos acompañe. Francisco, Jorge, Estefanía. Bienvenido, Jorge. Entonces, bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Importante el ángulo de cobertura estragalina? Sí, es importante. Nosotros lo utilizamos para saber el porcentaje de cuán descubierto está esta cabeza del astrágalo, y sobre todo como una opción intraoperatoria para saber cuánto estamos corrigiendo o hasta dónde corregir, sobre todo si utilizamos alargamientos de la columna lateral. Entonces, aquí entran las preguntas. Directamente, bueno, el doctor Jorge, que abra su micrófono, ya que no ha hablado nada con nosotros hoy. Entonces, Jorge, una pregunta. ¿Toman en cuenta el ángulo de Kite actualmente para la toma de decisiones dentro de un pie plano flexible? Jorge está tímido, Carlos. Ok. Hola, Doc. Gracias por la invitación, muchachos. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta bienvenida y darme el honor de abrir esta discusión. Bueno, muchachos, básicamente el ángulo de Kite o el ángulo talocalcáneo es importante también. No, a ver, acá no hay un ángulo que sea el único que tomamos en cuenta, ¿sí? Radiológicamente, cuando hacemos la evaluación del pie plano, vamos a tomar efectivamente el ángulo de Kite, el ángulo talocalcáneo, el ángulo calcáneo piso, el índice de descubrimiento astragalino y efectivamente, a ver, se me está olvidando, y el ángulo calcáneo piso también. Básicamente son los más importantes. Además podemos utilizar con muchísima frecuencia las líneas de Meari, que si bien no es un ángulo radiológico, no está expresado en grados, nos da una buena idea de si estamos en presencia de un pie plano, un pie neutro, por decirlo de alguna manera, o un pie cabo, pues el vértice de orientación de donde se intersectan las líneas de Meari nos va a dar una muy buena idea de dónde está además la deformidad en el plano lateral. Ok, Jorge, te pregunto, en el pie plano de los niños, ¿ustedes toman en cuenta dónde se intersectan esas líneas del Meari para tomar decisiones acerca del manejo de la columna medial? Pues nosotros en los adultos sí, dependiendo de dónde esté el foro de la deformidad, tomamos las decisiones de cómo vamos a manejar esa columna medial del pie. Bien, sí, la mayoría de los pacientes, estamos hablando, ya va. O sea, sí, la pregunta tiene truco. ¿Por qué? Porque en ortopedia infantil sí lo hacemos, sin embargo, en el pie plano valgo flexible
la deformidad está en el mediopié, en la astragaloscafoidea, por la subluxación de la astragaloscafoidea. Ahora, si estamos en presencia de otras patologías distintas al pie plano o algo flexible, no vamos a ver que el core está en otro lado, porque entonces estamos en presencia de algo distinto. Recuerda que la fisiopatología del pie plano o algo flexible es la subluxación de la astragaloscafoidea o coxapedis. Perfecto, perfecto. Sí, porque nosotros usualmente sí tenemos la deformidad en el medio pie, o si la deformidad es sobre la astragaloscafoidea, en el adulto tratamos de corregir a expensas del retropié. Y digamos que nunca el core de la deformidad esté en la cuneo navicular, porque ahí las cosas se empiezan a complicar un poquito a la hora de manejar esa columna medial. Entonces, seguimos con las preguntas. Ok, preguntan, para todos, ¿hacen osteotomías de Cotton? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuándo sí la hacen? Doctor Santana. Perdón, ¿osteotomía de qué? De Cotton. No te escuché, Carlos. Okay. Doctor Santana, lo escuchamos. Primero, bueno, creo que hay poco que agregar con esa revisión que hizo Jennifer, ¿no? Realmente fue muy amplia de todas las patologías, pero como ustedes bien dicen, tenemos que centrarnos en lo que es el pie plano flexible, ¿okay? Donde si tenemos que acompañar otro tipo de procedimientos es porque probablemente tengamos otra serie de cosas. Las osteotomías probablemente no sea mi primera opción en este paciente de pie plano flexible. Creo que buscaría algún otro tipo de procedimientos menos invasivos. Acuérdense que son niños. Ok. Al menos como primera opción, ¿no? O sea, según el seguimiento. Ok. Esta pregunta va para el doctor Arcia. Lo habíamos conversado en la semana y comentan acerca del tamaño del tornillo a la hora de utilizar el calcanistop. Ok. Ok. Carlos, antes te voy a dar algo de la pregunta que hiciste con respecto a los ángulos en el lado lateral. Hay un detalle. Para uno, y Jennifer lo dijo, uno tiene que hacerle entender a los padres que el niño, cuál es la consecuencia de un preplano a mediano y a largo plazo. ¿Ok? Por eso es que yo particularmente no estoy de acuerdo con el uso de plantillas. ¿Por qué? Porque a la larga terminas estirando esa arruga y luego te va a llegar la consecuencia que les llega a muchos de ustedes, los que hacen pie adulto, ¿ok? Ya con artrosis, ya con dolor, ya con signos de desgaste de muchas articulaciones, no solamente en el pie, sino en el tobillo o en la rodilla, porque es cuando tienes una columna, la base se va perdiendo y todo eso es un conjunto. Si no lo alineamos bien, pasa eso. Voy al grano. Los ángulos tienen que medirse tanto en el plano lateral como en el plano AP. ¿Por qué? Eso es lo que te va a decidir si en verdad cuánto tiene de astrágalo oblicuo, porque muchas veces el MEARI me sirve más para el astrágalo oblicuo que para la misma relación que tenemos con la astragaloscafoidea. Si esa línea se rompe, ahí hay una pérdida de equilibrio entre la columna medial, punto. Y en el plano AP, si yo veo que la línea astrágalo primer metatarsiano se pierde, ya yo sé que se está sublujando. Si hay un índice de destrucción, también sé. Y esas son las maneras científicas y que nadie te las puede debatir en ninguna parte del mundo de por qué tú tienes que operar el pie plano, porque antes no se operaban los pies planos, antes te dejaban con los pies así. Ahora voy a la otra parte de las osteotomías, Carlos, disculpa, porque quería aclarar esas cosas, porque hay bastantes muchachos aquí que estamos en formación y es importante siempre tener esto claro. Con respecto al uso del tornillo, veo que tú estás usando un tornillo 6.5 y es esponjosa. ¡Qué bueno! Excelente. La técnica original de Recadeo Álvarez es un tornillo cortical 4.5 de medida de 24 a 26 milímetros. Si ves la técnica original, él no se ancla en las dos corticales, él se ancla en una sola cortical. Y es por eso que está el límite con respecto al uso de la artrorisis extraarticular en los niños mayores de 60 o 70 kilos. ¿Ok?
Ahora voy a la pregunta que me hiciste con el tornillo. El tornillo, yo uso un tornillo de 6.5 esponjosa, porque estoy tratando un hueso de esponjosa. Rosca parcial, ¿ok? ¿Por qué la rosca parcial? Acuérdate que va a funcionar como una especie de vástago o como una especie de ramplú ese tornillo, ¿ok? Yo lo anclo, primera cortical, el ramplú se queda en esa primera cortical, pasa la rosca, se ancla en la segunda cortical, y eso me ha dado la capacidad de que podamos extender o podamos ampliar el uso de la artrosis articular en pacientes con mayor peso, ¿ok? Con respecto a lo que dijo Jennifer, disculpa que me estoy metiendo en otras cosas, con respecto a lo que dijiste del uso del quemar el seno del tarso, yo no hago una incisión grande. Yo prefiero estimularla con un cry, con un Steinman, con lo que tú quieras. Porque muchas veces, acuérdate que hay otro tipo de tejido alrededor de esa grasa, y muchas veces cuando pasamos el electrobisturí, podemos quemar otras estructuras que nos van a crear otro dolor de cabeza, que es la fibrosis, o son las cicatrices retráctiles. Entonces yo prefiero dejar eso hasta ahí. Disculpa, Carlos, que ya me pasé un poquito. Mira, yo quiero aprovechar aquí y quiero agregar un comentario. Así como dijo Rafa, que hay personal de información. Tampoco quiero que tengan la idea de que entonces ahora los pies planos hay que operarlos todos, ¿ok? Vamos con calma, porque tú hablaste desde Barry Stahel y los principios del 80, ya se hablaba de que es una patología sobretratada. De hecho, todavía las revisiones más recientes de la biblioteca Cochrane, la revisión más reciente de una serie que se llama ¿Qué hay de nuevo en? Particularmente ¿Qué hay de nuevo en el pie plano? Se lo puedo mandar por correo al que esté interesado. Donde, por cierto, el doctor Mosca es uno de los autores. Sigue insistiendo que el pie plano flexible, insisto, pie plano flexible, sin ninguna patología agregada, es una de las patologías en ortopedia infantil menos entendida y más sobretratada. ¿Okay? Entonces, tampoco quiero que tengamos un equilibrio, porque no es que ahora, como yo vi una charla de calcáneo stop, a todos los niños les voy a hacer calcáneo stop. Ojo. Ojo. Sí. ¿Ok? Insisto. Ojo. Bueno, seguimos con las preguntas. Carlos, creo que habías preguntado el tamaño del tornillo, ¿verdad? El doctor dijo que son 6,5. Sí, 6,5. Y creo que la longitud usual es de unos 35 milímetros. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí, 30-35 usualmente es lo que 30-35. Para quien preguntó. La pregunta es, ¿de dónde lo medimos? ¿Cómo sabemos que vamos a usar 30 o cómo sabemos que vamos a usar 35? Eso depende. Longitud o altura del calcáneo más 10 milímetros por encima del calcáneo. Secreto, ojo, el tornillo o la cabeza del tornillo no debe quedar dentro del seno del tarso. Preferible, porque el niño va a crecer, es preferible que quede un poquito por encima, porque mucho de las cosas que los niños se quejan de molestia es porque el tornillo se nos quedó muy abajo y empieza a hacer esto. ¿Ok? Este es el seno y el tornillo comienza a hacer esto. Comienza a golpear esa zona y comienza a causarle molestia. Entonces, secreto que me ha pasado a mí es, yo trato de elevarlo un poquito. No, que quedó un poquito grande. Olvídate que ya en 4 o 5 meses, ese tornillo que tú lo veías grandote, lo vas a ver en el puesto que quieres. En caso de que tengas que usar 35 o estés en ese borderline entre 30 y 35, ¿ok? Pero esa es la manera para que puedan medirlo científicamente. Mira, necesito un 30 porque es esta medida que tiene el calcáneo, ¿ok? La altura del calcáneo. De acuerdo con Rafa, porque si lo pones de paso muy corto, tampoco hace tope. Entonces no hace justamente el efecto. Pasa por encima le causa molestia. Y no genera tope, exactamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Ahora vamos otra vez con el doctor Jorge Fabrín. Jorge, aquí preguntan, ¿hay pie plano pediátrico que están asociados a torsión tibial interna? ¿Cómo tratamos a esos pacientes
si esas patologías coexisten. Ok, pregunta interesante, Carlos. Bueno, recuerda que en medicina 2 y 2 no son 4, primero y principal, ¿no? Pero sí, hay pie planos que están asociados a torsión tibial interna, más yo no lo catalogaría como causa-consecuencia. Yo pienso que pueden ser dos cosas que están coexistiendo. Un niño que tiene una torsión tibial interna y adicionalmente viene con un pie plano. Sin embargo, no lo veo como la causa del pie plano. Me inclinaría más a pensar que tenemos pie plano favorecido o aumentado por la torsión tibial externa. Okay. Bueno, ¿Puedo aclararte algo, Carlos? Disculpa. Sí, por supuesto. Ok. No asocien nunca pie plano con torsión tibial externa. ¿Por qué? Hubo un momento que se discutió eso. Mira, es torsión tibial externa, es torsión tibial externa. El doctor Mubarak, creo que el artículo es del año 2007, 2008, no recuerdo el año ahorita, y él se basó en hacer eso y se dio cuenta que no había una correlación precisa entre lo que era la torsión tibial interna o externa y el pie plano. ¿Ok? Puede ser que tengas un pie plano con torsión tibial interna. Es más torsión tibial externa. ¿Qué efecto te da el pie plano? Acuérdense el signo que dio la doctora Jennifer, que es el signo de Helbing, que es el de muchos dedos. ¿Ok? Eso es lo que te hace ver y te puede dar una falsa óptica a la hora. ¿Cómo yo puedo precisar si tiene una torsión tibial externa? Le hago un laboratorio de marcha. Punto. O si tengo una torsión tibial interna, también, si no tengo el laboratorio de marcha, sencillamente le hago la prueba ángulo muslo-pie y decido si tiene torsión tibial interna o torsión tibial externa. Pero yo pienso que no hay una gran asociación en el niño. En el niño. ¿Ok? Importante aclarar eso. Doctor Rondón. Doctor, con respecto a esas deformidades asociadas, y esta es más una pregunta personal, tanto para usted, doctor Arcia, para Alfredo y para Jorge, que son ortopedistas, cuando tenemos un pie plano infantil asociado a un genuvalgo, doloroso el pie plano, más no el genuvalgo, tratan las dos cosas, posteriormente hacen una cosa o tratan de hacer las dos cosas, tratan de corregir los dos problemas en un mismo tiempo quirúrgico. Ok. Fran, importante tu pregunta. Recuerda que en ortopedia tenemos edades para todo, ¿sí? Y que hay un desarrollo normal de extremidades si estamos en presencia de un genuvalgo que está dentro de la edad permitida del genuvalgo y que está dentro de unos límites radiológicos medidos mediante una rayos X panorámica de frente y estamos en presencia de un paciente que está por fuera, perdón, de esos límites, pues lo correcto es tratarlo, es corregir ese genuvalgo. Si lo vas a llevar a un procedimiento quirúrgico para corregir el pie plano y además tiene el genuvalgo, pues no hay ninguna contraindicación para hacerlo. No tienes algún impedimento que te diga que no puedes hacer una epifisiodesis, por ejemplo, que es uno de los procedimientos que más hacemos, y hacia lo que va la ortopedia actualmente, que es el crecimiento guiado, no hay alguna contraindicación para corregir el pie plano y el genuvalgo patológico, por decirlo de alguna manera. Rafa, Okay. no sé si piensas lo mismo. Alfredo. O Alfredo. Sí, dime, Rafa, dime. No. Fíjate, George tiene mucha razón, ¿ok? Pero, ¿cómo defino yo si tengo que operar el pie y tengo que operar la rodilla? En el caso que tenga un pie plano valgo y un genus valgo, ¿verdad? Primero,
alinear. Primero yo tengo que hacer un test de alineación y orientación en esos miembros inferiores. Uno, saber dónde está el valgo. Si el valgo es femoral tibial, femoral distal, si el valgo es tibial proximal, si el valgo es tibial distal, que puede haber también un valgo tibial distal. Eso, cuando tú llegues a la conclusión, porque hay límites, hay ángulos que tú dices, mira, se escapa de lo normal. También depende de algo muy específico, la edad. Pues George también lo comentó. Si tú tienes un niño de 6, 7 años y todavía ves algo de valgo en la rodilla y ves un pie plano muy severo, oye, resuélvele el pie plano, que después probablemente esa edad, al tú corregir la base, esa columna probablemente, acuérdate que los núcleos son muy nobles. Al tú corregir la base, a darle alineación al pie, que es la base, te puede dar una alineación a todo el miembro. ¿Tienes tiempo para hacer el crecimiento guiado? Sí, vale, tienes 6 años, tienes 7 años. Todavía tienes un tiempo bien prudente para tú hacerle la corrección de la rodilla. Ojo, y le explicas a los papás que el niño tiene otro problema, pero primero vamos a corregir la base. Y después, si es posible al año y medio que ya le vas a retirar los tornillos, tú puedes decir, mira, ahora le vamos a corregir su rodilla. También puedes hacerlo. Pero tienes que medir, Francisco, tienes que medir para poder decidir qué vas a hacer, qué vas a planificar. Planificación es lo más importante. Claro, porque la pregunta basa mucho de repente no sé si le ha pasado, han tenido pacientes que son niños que tienen un genovalgo con un pie plano y a veces el pie plano no duele y tienen un genovalgo bastante importante. Claro, yo generalmente no manejo niños por lo menos con esas patologías, pero siempre crea la duda de que, bueno, ¿qué hago primero? Si no duele el pie plano y tengo un genovalgo importante, ¿qué manejo? O sea, le cambio ahora la cosa. No le duele nada, pero ahora tiene un genovalgo importante. Interesante eso. Y Jennifer lo dijo. Los pies planos, valgos flexibles pueden ser sintomáticos o no. El pie plano, en la mayoría, te puedo decir que un 70-75% de los chamos no duele. Ellos sienten cansancio, son los típicos chamos que tú lo ves sentado en el piso, son los típicos chamos que no les gusta hacer deporte, ¿ok? Eso es importantísimo, Francisco, porque tú tienes que explicarle y que los padres entiendan que no es un problema de ahorita, es un problema de mediano a largo plazo, ¿ok? Y ustedes, los que hacen pie y tobillo, están viendo las consecuencias quizás de ese pie plano que nunca se le hizo absolutamente nada. Y ustedes le preguntan a los papás y ellos, típico, tú le preguntas a un adulto que te llega con dolor en los pies y ve la radiografía y dice, ¿él usó botas ortopédicas? Sí, doctor, hasta los 15 años. Es muy típico ese tipo de cuestiones. Oye, no sé, porque fíjate, aquí hay un punto interesante para debatir, porque, por ejemplo, la evidencia, y sería interesante que ustedes nos plantearan su punto de vista como especialistas en pie y tobillo, mayormente en adultos, pero la evidencia pediátrica, al menos el seguimiento en pediatría, no es contundente como para justificar un pie no doloroso. Un pie no doloroso. Entonces, probablemente al hacer la cirugía, a lo mejor lo haces doloroso un pie que no era doloroso. ¿Okay? O sea, hay que estar pendiente con eso. Y si un pie tú lo corriges con solamente un calcáneo stop, probablemente ese pie no vaya que operar. ¿Okay? Probablemente, si ese pie normalmente debe acompañarse con alteración de partes blandas, llámese un alargamiento que de hecho Jennifer nombraba que, de Aquiles. Jennifer nombraba que para el pie plano bajo se acorta el Aquiles. Yo creo que ahí caemos en que es primer huevo la gallina, porque el Aquiles corto congénito, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra consulta, es causante de pie plano. Entonces, hemos visto pacientes, y estoy seguro que Rafael ha tenido pacientes que han sido operados por artrosis por calcáneo stop, y tú ves la radiografía está bien, y el chamo sigue con dolor. ¿Okay? Y resulta que cuando tú examinas, tiene un silvestrio positivo o tiene una torsión tibial, y voy a retomar el punto que se estaba en discusión hace un rato. Recordemos que la torsión, el pie particularmente, lo hablaron en la biomecánica,
La coxa pedis, la trabeculoescafoidea, tiene el 60% de la movilidad del pie. Entonces, cuando hay una alteración rotacional del eje de arriba, de la tibia, hay un efecto de rotación sobre el astrágalo. Es lo que se conoce en la literatura anglosajona como rollover. Entonces, eso produce, en los espásticos particularmente, produce una disfunción del brazo de palanca. Sin embargo, en la torsión tibial interna también puedes verlo asociado. ¿Okay? Entonces, cuando la pregunta de resolver una cosa u otra, como dijeron los muchachos, medir, porque no es un tema de apreciación, si tiene un geno o algo, tienes que ponerle el apellido, dónde está, si es tibial, si es femoral, cuánto está, porque a lo mejor tiene algo, pero está dentro de los límites normales y no requiere corrección. ¿Okay? Entonces, eso hay que vigilarlo. Otro punto que nombró Rafael, interesantísimo, que es el análisis del movimiento. Cuando no tengamos ahorita la posibilidad de hacer un análisis de movimiento, pues es un equipo costoso o lo que sea, existen apps gratuitos que se pueden descargar en App Store o cualquiera de las tiendas gratuitas, que hay uno de apellido Davis, que es un doctor de los Estados Unidos, que diseñó incluso hacer mediciones con el teléfono, ¿no? Entonces tú puedes hacer un video del movimiento, de la marcha, de la pisada, solo con el teléfono. Es súper interesante, es muy amigable y es gratis. O sea, lo podemos descargar y se puede hacer en un sitio con un bolsillo, es suficiente. Sí, no, aquí en este país es importante ese dato, que no haya que pagar para poder descargarlo. Entonces, para estudiarlo es interesante. Ok, el doctor Bonmatí tenía la mano levantada, dio 5 vueltas a la casa y le vamos a permitir el derecho de palabra ahorita. Qué raro. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos desde la isla de Margarita. Mira, yo creo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos de la última generación que puso Calix en Venezuela. Cuando se podía poner las prótesis Calix, yo aquí en Margarita puse bastantes prótesis Calix en el hospital. O sea, Equiza era las que las traía y Equiza las autorizaban en el hospital en aquella época del Seguro Social. Yo me imagino que el Pérez Carreño también, en el ortopédico sé que es así, inclusive hasta unas Giannini se pusieron. Y cuando estamos hablando del tiempo de extracción, cuando ponemos, entonces hacemos el calcáneo stop, que es lo que estamos haciendo últimamente porque no tenemos la prótesis Calix, ¿dónde estarán ese poco de pacientes que se nos han escapado de la consulta, que no hemos visto más nunca y que tienen esos tornillos puestos todavía? Entonces, eso sería interesante hacer ese trabajo. ¿Qué está pasando con esos pacientes? ¿Dónde están esos tornillos? ¿Dónde están esos pacientes? Porque en discusiones en el último Congreso Latinoamericano, en el FAMESI, los europeos, por ejemplo, el calcáneo stop no lo conocían. O sea, no están, y Francisco lo puede corroborar ahí. Entonces, ellos son endoprótesis de todo. Ellos sí retiran las prótesis, pero la cantidad de pacientes que nosotros hicimos con prótesis Calix, con Giannini y también con calcáneo stop, que se han perdido de la consulta. ¿Dónde estarán esos pacientes? No sé, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con eso? Y la segunda pregunta, una inquietud, es que siempre la diferencia que hay entre cirujanos de pie y tobillo y ortopedistas con ese tema, hay 3 puntos importantes. Cuando hacemos el alus valgus, tienen técnicas totalmente distintas a las de nosotros y los resultados son muy buenos. Cuando hacemos el pie plano, la tenotomía las tenotomías de Aquiles o de los gemelos, nosotros los cirujanos de pie y tobillo, yo particularmente, y yo lo sé que Francisco también, y el mismo el equipo de Gabriel Cassin, y mucha gente que hace pie y tobillo, no siempre hacemos los alargamientos de gemelos, y es interesante lo que acaban de decir, que las consecuencias de no alargar un gemelo, un tendón de Aquiles, no es la parte física del pie, sino el dolor que pueda tener el paciente. ¿Cuál ha sido la experiencia o hay estudios importantes en pacientes con tenotomía y no tenotomía? Si quiere, ¿Puedo responder algo con respecto? Sí, por Aquí hay un palo de agua sabroso aquí cerca de mi casa. Sí, buen palo de agua. Mira. Sí, estoy en la terraza y ya yo horas he estado aquí, sabes que la terraza se escucha un poquito de bulla. Mira, Fernando, hay algo bien interesante. A mí sí me han llegado pacientes a la consulta que se le ha puesto el tornillo, se pierden y con prótesis de Calix que yo no he puesto, yo nunca
yo nunca las puse porque no me convencieron. Nunca, yo decía biomecánicamente, ¿qué pasa? Si tú colocas algo dentro de la articulación y dejas la articulación inmóvil por cierto tiempo, ¿qué pasa con la articulación? La articulación se daña, se muere, ¿ok? Por eso es que yo particularmente no las uso. ¿Qué me dio la razón? El tiempo es el mejor maestro para darte la razón, Fernando. Me llegaron hace 3 años 3 pacientes con prótesis de cáliz y con una prótesis de prótops. ¿Qué pasó? Cuando el paciente viene con dolor, porque él dijo, doctor, me quiero quitar eso porque me fastidia, me molesta, tengo ya 2 años que me fastidia muchísimo, me molesta. Claro, cuando tú tratas de mover el pie, te das cuenta que la subtalar está rígida, ¿ok? Yo le retiro el material, pero la subtalar sigue rígida porque ya hay un problema de que estás causando una anquilosis o una artrosis a nivel de esa articulación. Con los tornillos de calcáneo Stott, ¿qué pasa? El tornillo no crece. Si se lo pones a un niño, el tornillo no va a crecer, el que va a crecer es el pie del niño. Entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Y el niño viene con molestia o con dolor con el tornillo, te toca hacerle muchas veces, porque lo cubren a veces de hueso, lo cubren mucho de fibrosis, tienes que romper más que lo que hiciste cuando le pusiste el tornillo. En el mundo, bueno, gracias a Dios ya se está inclinando la balanza más al retiro del material. En el mundo hubo mucha controversia con los que dejaban el material en pie o le retiraban el material, ¿ok? Y mucha gente decía, no, yo lo dejo porque tiene que mantener el pie, el niño va a crecer, va a engordar, y es preferible dejarle su tornillo allí. Otros dijeron, no, mira, cuando el ligamento spring, el tibial posterior, el peroneo lateral largo, hacen su función y se fibrosan y se ponen en posición, no hacen falta el tornillo y se retira. Punto. ¿Qué hay que estudiar, Fernando? La biomecánica. Adolfredo lo dijo bien claro. Si tú no sabes la causa del pie plano, estás fregado. Tú no puedes operar un pie plano porque es el pie plano. Tienes que buscar la causa. Tienes que buscar si hay una habilidad de Aquiles. Si tiene un Silver Skull positivo, wow, tienes que buscar la manera porque le está dejando una polea muy corta y el niño no te va a hacer el apoyo en primera mecedora. Punto. ¿Ok? Y por eso yo particularmente me convencí. Hay un artículo que habla de el por qué retirar los materiales en los niños, no solamente ya después que cumple su función, sino por el aumento de iones metálicos en sangre que deja eso. ¿Ok? Entonces, yo que trabajo con niños y puedo retirarle el material, yo se lo retiro. ¿Ok? Ok. La última pregunta para cerrar. Disculpa, Carlos, porque quiero complementar algo. De acuerdo con lo que dijo Rafael con el caso del retiro, yo lo retiro. Si lo puedo tirar, lo retiro. Respondiendo al comentario de Fernando, primero saludándote, hermano. Lo pongo así. Voy a compartir la humilde experiencia que tenemos de nuestra formación en Estados Unidos. En Estados Unidos, particularmente la Sociedad Ortopedia Pediátrica Norteamericana, no hace artrorisis, no hace. ¿Okay? De hecho, cuando tú haces las revisiones y revisas los estudios, las publicaciones las nombran, son publicaciones europeas. Y son publicaciones que tienen, digamos, no son blindadas estadísticamente, son niveles de evidencia bajo. Entonces son bastante discutibles porque no tienen grupos de revisión, etc. Entonces para los muchachos que están en formación, cuando uno lee artículos uno tiene que saber la fuente, quién lo escribe, es un grupo de trabajo, el nivel de impacto de la red y la metodología científica para saber la veracidad o no, porque no es porque salga un artículo publicado ya eso sea cierto. Comparto una experiencia, recuerdo una oportunidad, había una reunión clínica, estaban presentando un caso, como estaban haciendo ustedes, estamos haciendo aquí conversando, y plantean todo el armamental probable, y el jefe de servicio, el doctor William Mackenzie, dice ya, un momentico, y le pregunta al residente, ahí te falta algo, y había pasado por todo el alargamiento de calcáneo que no se ha nombrado en la discusión, y realmente, pero al menos la literatura, eso es lo que habla, que es el gold estándar, ¿okay? Simplemente dijo, ¿qué más le falta? Y el muchacho decía, no sé. Y el tipo dijo, bueno, ya va. Alfredo, ¿tú has hecho calcáneo Stott? Y yo,
sí, claro. O sea, para nosotros es una cirugía habitual, es una cirugía que estamos formados en eso, acompañado, En Estados Unidos, las artrosis no las hacen los cirujanos ortopédicos, las hacen los podiatras. ¿Okay? Y hay muchísimo daño de la subtalar colocando las endoprótesis o los tornillos. Por eso es que insisto, quiero que por favor no se lleven los residentes la idea de que eso es una cirugía sencilla, que es un procedimiento que yo le pongo un tornillo y ya le arreglé el pie. Porque si bien lo dijo Jennifer, que puedes en 20 minutos resolverle la vida a una persona, también puedes desgraciársela. Porque si destrozas todo el sustentáculo tal... Sí, bueno, en sus manos. No, incluso, por eso justamente lo que estamos haciendo es para que se haya un criterio y porque creo que hemos visto una sobredimensión del procedimiento y tenemos que insistir más que la conversación, si pongo un tornillo 6.5, si pongo 4.5, si hago con la incisión así o asado, es qué más le hago. Porque, insisto, el análisis de la deformidad es lo más importante, ¿ok? Bien sea las diferentes técnicas que tú describiste de alargamiento de Aquiles, las de rotaciones. Y hay otro artículo que quería agregar que fue publicado recientemente también, los tengo a la mano, los que me escriban por mi correo electrónico yo se los hago llegar. También nombran algo que normalmente no analizamos, que es la morfología de la subtalar. Porque a veces nos pasa que tenemos un pie que tú dices, bueno, ya le hice lo que tenía que hacer, alargué el Aquiles, le coloqué la alineación por lo que yo consideré, y resulta que sigue fallando, no funcionó el procedimiento, el tornillo me quedó corto, y resulta que no. Justamente tenemos que hacer análisis previos a eso. Y está en el pie plano no flexible, quiero decir. Ok, entonces vamos a montar dos preguntas acá. Carlos, dígame. Sí, complementando un poquito lo que dice Adolfo y en la misma tónica del doctor Arce. Bueno, primero saludos al doctor. Fíjate, el punto de todo esto es ¿por qué voy a operar al paciente? ¿Cuál es la verdadera causa? O sea, ¿es un paciente quirúrgico? ¿No es quirúrgico? Efectivamente, o sea, tenemos que primero estar muy claros de que realmente tenemos que operar ese pie plano. Y segundo, si además vamos a hacer un alargamiento, bien sea de gastronemio, de Aquiles, de lo que vayamos a hacer, lo otro es elegir una técnica adecuada. Recuerda que Evans hace el alargamiento de calcáneo, luego Mosca lo modifica justamente por la morfología, por el daño que se producía en la subtalar debido a las variaciones morfológicas de la misma. Entonces, a pesar de que el calcáneo stop, la artrorisis es un procedimiento relativamente sencillo, no está aceptado del todo y no es el gol estándar por ese daño que causa la prótesis de Calix en la articulación, al igual que mantener el tornillo durante mucho tiempo. Entonces, creo que lo más importante es entender cuál es el verdadero problema que está causando el pie plano. Si es solo un pie plano, o si es un pie plano con un Aquiles corto, por ejemplo. O si por el contrario es que la morfología de la subtalar es distinta y es lo que nos está causando una caída en el astrágalo. Ok, entonces, para cerrar con el ciclo de preguntas y que muchas de las cosas de la discusión se han conversado ya acá y hemos ahorrado un poco de tiempo y ha sido bastante dinámico, fíjense, voy a cerrar juntando dos preguntas que realizan acá. Edad ideal para realizar los distintos procedimientos quirúrgicos en el pie plano flexible, y la junto con la pregunta, ¿desde qué edad empiezan a realizar calcáneo stop en pacientes con pie plano? Entonces, bueno, empezamos con el doctor Arce. Esta pregunta va para usted. Ok, Carlos, fíjate, ahora cuando tú reflexionas acerca de lo que habló Jennifer, de lo que ha hablado Alfredo, lo que ha hablado George, te das cuenta de algo, que el pie plano pareciera ser algo muy fácil y todo el mundo lo quiere hacer, pero eso requiere estudio, requiere un poquito más de tiempo y dedicación, porque no, como dijo Jorge, como dijo Alfredo, no es hacer el calcáneo stop, o como dijo Jennifer, es saber qué te va a pasar luego que hagas el calcáneo stop, porque Alfredo lo dijo bien claro, si lo haces mal, le vas a desgraciar la vida al paciente, punto, y a los papás y a todo el mundo. Entonces,
Para eso hay que estudiar un poquito. Ahora voy a la pregunta que me estás haciendo con respecto a cuándo operar el pie plano. Todos los pies planos, hay que aclarar, todos los pies planos no se operan. Hay un porcentaje de pie plano que pueden ser fisiológicos y van a pasar toda su vida y no van a molestar nunca. Ajá, ¿cuál es ese pie plano? Ese pie plano es el que no tenga acortamiento de Aquiles, el que no haya perdido la arquitectura del pie entre las bóvedas, entre los arcos plantares. Eso es importante tenerlo muy claro a la hora de pensar en cirugías de pie plano. ¿Ok? Flexible, perdón. La edad, después de los 6 años, en un niño normal, ahí ya comienza a madurar su patrón de marcha. Pero ¿qué te va a decidir si lo vas a operar a los 6 o a los 7 años? 1, el índice de destrucción del astrágalo. 2, si tiene una brevedad de Aquiles. 2, si hay un desequilibrio bien importante entre la columna medial y la columna lateral. 3, si ese paciente me está dando secuelas del pie plano como alus valgo juvenil, como una lesión y una elongación muy grande de la cápsula de la astragaloscafoidea. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro a la hora de resolver. ¿Ok? Hay niños que llegan a 7 años y el pie, tú dices, bueno, pero el pie lo puedo mantener. Sí, te llega a los 8 años con mayor peso, mayor altura, y es importante tener claro todos esos detalles antes de comenzar a plantearle una cirugía al paciente. ¿Ok? Ok, perfecto. No sé cuál era la otra pregunta. La otra pregunta Carlos. era la edad mínima. La edad mínima para empezar, ya te comenté, después de los 6 años ahí comienza la maduración del patrón de marcha, pero tienes que evaluar toda esa serie de cosas que te dije actualmente, de que tienes que tener claro antes de decidir la cirugía en ese niño. ¿Ok? Okay. Yo había otra. que no sé si dijiste otra pregunta. No. Yo agregaría, Carlos, que, pues, claro, digamos, insisto, para la charla para residentes, para formación clásica, la indicación formal, yo te diría que está entre los 10 y 12 años, ¿ok? Eso es lo que dice la literatura, lo que apoya la literatura. En lo personal, el paciente más pequeño que le he hecho un calcanestop o algún procedimiento para corregir un pie plano es alrededor de los 8 años, ¿ok? Claro, cuando hay condiciones, como dice Rafael, que de repente te están generando problemas agregados, tienes que considerar abrir el abanico. Pero tampoco quiero que, entonces, si el niñito tiene 5 o 6 años, se lleven que le vas a poner un tornillo, porque es un pie plano normal a esa edad. ¿Okay? Que por cierto, Carlos, tú mencionaste los procedimientos de partes blandas que no hemos conversado, lo que son avances tibial posterior y una serie de cosas. Eso es lo que vamos a hablar ahorita en la discusión. Entonces, queríamos... Perdón, Carlos, fíjate que estamos hablando de edades y ahí comenzamos y era algo que se me había pasado. Yo sabía que tenía que comentarles algo. La edad es difícil. Fíjate que Alfredo está hablando él coloca el tornillo entre los 8 a 9 años, 8 o 10 años. Eso va a depender del peso del niño y va a depender qué está causando el pie plano. Por eso es que la edad a veces no tiene que ver solamente, porque hay niños que tienen 9 años, parecen unos enanitos chiquiticos que tú a veces le dices, no, todavía no. También tiene que ver con la osificación del hueso. Hay niños que tienen 11 años y pesan 75 kilos. Imagínate a Alfredo, a los 6, 7 años era más grande que todito, ¿verdad? Tú podías ponerle un tornillo a Alfredo a los 7 años o a los 6 años. Era por el peso y por su tamaño, ¿me entiendes? Realmente el índice de masa corporal es uno de los parámetros que se estudia. Este parámetro, ¿okay? Es importante. Sin embargo, claro, más que edad, Carlos, es tamaño y peso. ¿Ok? Yo tuve un niño que no se me olvidó el nombre, se llama Añón Oñoro. El niño tenía 9 años y medio, todavía no había cumplido los 10 años y pesaba 82 kilos. Era hijo de Alfredo, pues, tamaño grande y cuadrado. Entonces, ese niño
Pero esa no es la generalidad tampoco, eso no es la generalidad. Y aquí lo que quiero justamente es el concepto que tengan los chamos, que sea lo habitual. Pero, Adolfredo, hay algo importante que tienes que aclararle, que tienes que hacerle la evaluación individual al niño. No puedes tener una receta de cocina, no le puedes poner una edad, porque te va a llegar un niño de 7 años o menor de 7 años con un pie sublujado, con una brevedad de Aquiles terrible, y ya no, yo voy a esperar que tenga 10 años para ponérselo. No, es que probablemente si claro, esos detalles. Probablemente si el niño tiene 6 o 7 años y tiene un pie quebrado o tiene un pie con muy marcada deformidad, no lo vas a resolver solo con una artrosis. O sea, ese chamo debe tener alguna otra cosa. Ese chamo debe tener alguna otra cosa. Qué es lo que está pasando. Es la planificación del paciente. Seguro. Punto. Seguro. Es eso tan importante. Planificar. No es el paciente clásico. Y el examen físico. Examen físico, muchachos. Importante hacerle un buen examen físico al paciente. Averiguar, preguntarle a los padres, anamnesis, porque muchas veces no es un pie plano o algo flexible, sino una coalición terciana que está iniciándose, que hay fibrosis. ¿Ok? Entonces hay que tener claro a la hora de planificar esos detalles. Bueno, Adolfredo, adelgaza, Adolfredo. No me has visto, pana, tú no me has visto. Tú es un bombón. Bueno, oye, ya gordo, Adolfredo, chico. Para empezar con la siguiente parte de la charla, vamos a empezar por este concepto de que las cirugías de partes blandas como monoterapia realmente no son el gol estándar del tratamiento del pie plano. Ya ustedes bien lo dijeron y ya quiero que partamos de este punto. Entonces, digamos, entre las técnicas de las cuales disponemos para hacer una cirugía de partes blandas, existen muchísimas, ¿no? Entonces, el alargamiento del sistema quiliocalcáneo plantar, por ahí vamos a empezar, ¿ok? Entonces, partiendo del punto que decía el doctor Arce, que si un niño tiene un acortamiento del sistema quiliocalcáneo plantar asociado a un pie plano, se puede convertir en un niño quirúrgico, ¿ok? Entonces, la pregunta va directamente a este doctor Arce. ¿Alarga todos los tendones de Aquiles cuando realiza una cirugía de pie plano o algo flexible? Y si los alarga, ¿con qué técnica, cuál es la técnica que usted prefiere para el alargamiento del tendón de Aquiles o del sistema quiliocalcáneo plantar? Esa pregunta está muy buena. Tú sabes que en estos días me llamó un maracucho que vive en Perú y cuando yo pongo mis casos en Instagram, muchos de los chamos llevan yeso. Y él dice, pero bueno, yo le hago la artrosis y ya. Epa, pero es que tú tienes que tener claro que el paciente, si le haces la prueba de Silver Skull y está positiva, ¿cómo la hace? Como le enseñó la doctora Jennifer, pones la cadera en 90, rodilla en 90, inversión del pie para bloquear la subtalar. Ese pie te debe dar 5 grados de dorsiflexión. Y si tú extiendes ese pie y ese pie te hace flexión plantar, ya tú sabes que ese niño no se va a quedar con ese Aquiles de ese tamaño. ¿Ok? O el Aquiles se va a ir acortando a medida que el niño va creciendo. Entonces tú tienes que tomar la previsión de esos casos. Ahora, si tengo un paciente con Marfan, Ehlers-Danlos, un paciente con síndrome de Down, los pacientes con osteogénesis, con una persona que me llegó a criticar que porque yo le había corregido a un paciente con osteogénesis imperfecta los pies. Yo digo, mira, hay que tener claro que los pacientes con osteogénesis imperfecta, que es una patología muy aparte, si tengo una buena densidad mineral ósea, si tengo un buen hueso, porque no es la tipo 3, sino la tipo 1, la tipo 4, tú decides si lo corriges o no. Es importante aclarar y ver cuál es la patología a la cual tú le vas a realizar. ¿Qué causa tiene el paciente para el pie plano? Generalmente un pie plano por solito, así, idiopático, es difícil. ¿Ok? Siempre tiene algo de desequilibrio. Tiene que haber un desequilibrio en ese pie para que ese pie comience a perder la columna medial, su fuerza, su elasticidad. Puede ser por una insuficiencia del tibial posterior, puede ser por una insuficiencia del peroneo lateral largo. Okay, entonces tenemos que tener claro qué es lo importante, evaluar bien al paciente y saber qué le vas a planificar. No es una receta de cocina. Hay que saber qué le vas a hacer a cada paciente. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta o la siguiente técnica que quisiera discutir en su experiencia
doctor Jorge Fabrín, la pregunta ahora dirigida a usted. Entonces, fíjate, hablamos acerca de los procedimientos de la cápsula medial, las plicaturas de la cápsula medial, el alargamiento del tibial posterior y el retensado del mismo, como lo describe en algunas técnicas como el Durham. ¿Qué tanto le agrega este procedimiento a la corrección del pie plano? Y digamos que en términos de volver a cubrir esa cabeza astragalina descubierta preoperatoria en este tipo de pacientes. Ok, Carlos. Bueno, efectivamente está descrito los procedimientos de partes blandas para ayudar a corregir el pie plano. Si bien, como lo hemos estado conversando, entendemos que el pie plano es una patología compleja que tiene muchas causas, muchas aristas. Yo puedo, entre ese arsenal, utilizar bien sea la aplicatura del tibial posterior, el avance, o inclusive una capsuloplastia medial. Sin embargo, recordemos que son pacientes pequeños en donde vamos a hacer eso, pacientes que no tienen la osificación necesaria para hacer un procedimiento de partes óseas. Es decir, ¿en qué paciente yo consideraría hacer un procedimiento de partes blandas para corregir o limitar el pie plano en un paciente que tiene un pie que aún no se ha osificado y no le puedo hacer un procedimiento de partes óseas? Eso nos lleva a un poco lo que estamos hablando antes acerca de la edad. Entonces, recordemos que el pie comienza o desarrolla su arco plantar cerca de los 4 años, poco más, poco menos, dependiendo de la literatura donde lo leas, en algunos lugares dice hasta 5 años, y que a esa edad todavía no se ha empezado a osificar correctamente, correctamente no, todavía no se ha osificado el pie lo suficiente como para hacer un procedimiento de partes blandas, de partes óseas. Entonces, considerar hacer un procedimiento óseo en ese paciente no es una opción. ¿Qué me queda? Un procedimiento de partes blandas. Pero entonces le vas a hacer un procedimiento de partes blandas a un pie que apenas está comenzando a formar su arco plantar. Bien, quizás lo necesites, pero eso te lleva a que probablemente no sea un pie plano valgo flexible, que es el tema de este seminario. Ahí debes estar en presencia de un pie plano valgo probablemente neurológico, o bien, como dijo el doctor Arcia, haya un trastorno en alguna colagenopatía, un Down, un Ehlers-Danlos, algún tipo de alteración del colágeno que haga que el pie sea más flexible del usual, por lo que no es un pie plano idiopático. Entonces, los procedimientos de partes blandas no son exactamente la primera arma para utilizar en un paciente. Quizás si tenemos un paciente al que vamos a hacer un alargamiento, por ejemplo, de calcáneo, podemos apoyarnos en hacer una aplicatura del tibial posterior, si vamos a hacer algo del lado medial también, pero yo no lo planteo como la primera opción porque la edad normalmente no es congruente con la corrección quirúrgica para ese paciente. Sí, precisamente por eso comentaba antes de empezar la discusión esa parte, de que este procedimiento de partes blandas como monoterapia en el tratamiento del pie plano flexible, que es el contexto de este seminario, estamos claros que no es el gol estándar, ni es lo que deberíamos. Entonces, la pregunta mía era, o sea, en este, digamos, paciente que le hacemos un calcáneo stop o un procedimiento óseo, ¿qué tanto nos adiciona desde el punto de vista de corrección y esa corrección a largo plazo, esas técnicas de aplicaturas mediales? No, Carlos, no, te va a dar algo, efectivamente, una aplicatura del tibial posterior o una capsuloplastia te va a ayudar a corregir, efectivamente. Sin embargo, recuerda que son procedimientos de partes blandas y como tales, con el tiempo lo vas a perder. A medida que el chamo vaya creciendo, ese retensado, esa aplicatura que hiciste en el tibial posterior, simplemente se va a elongar, al igual que la cápsula, porque ahí vas a tener seguramente un trastorno, bien sea del colágeno o inclusive estés hablando de un pie plano neurológico y no te has dado cuenta.
Sí, bueno, Entonces, porque particularmente llevando eso a los adultos, que es lo que hacemos nosotros, está la tendencia de quienes no reparan el ligamento en hamaca en los pies planos y usan ese mismo concepto. Es una parte blanda que probablemente posteriormente se termine haciendo laxa y no es la causa de tu pie plano y la causa sea ósea y por eso trabajan sobre hueso. Entonces, Probablemente. Carlos, Correcto. Alfredo, dale, después aclaro algo. Perdón, Rafa. No, Probablemente dale, como, Alfredo, tranquilo. probablemente, como decía Jorge, es más filosófico, quizás. O sea, cuando estás haciendo el ataque lateral y también medial a través del avance o la capsuloplastia, probablemente te sientes más seguro porque estás protegiendo ambos lados del pie. Lo que pasa es que insisto, la evidencia científica a largo plazo no sustenta que estos procedimientos, al menos lo que está publicado, y no sustenta que a largo plazo sea efectivo. okay. Carlos, te puedo aclarar algo, ¿verdad? Con respecto al uso de plicaturas o al uso de procedimientos secundarios. Las plicaturas, los tensados a nivel de los tendones, en parte, no se usan solo. Son técnicas secundarias. Y hay que entender bien lo que significa el alargamiento de calcáneo, que es el gold estándar, como lo dijo bien Adolfredo y George. Hay que entender el calcáneo esto, hay que entender la endoprótesis, cómo funciona. La artrorrixia extraarticular es un tope mecánico, ¿ok? Y tú como tope mecánico, ¿qué pasa cuando tú corriges corriges también la subluxación astragaloescafoidea que te causa? Sencillamente ahí mismo estás haciendo una retracción. El tiempo en que tú mantienes esa subluxación controlada y ese arco plantar formado, el mismo tibial posterior se va retrayendo solo, no necesitas hacerle una técnica secundaria. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú haces la técnica secundaria, que haces un avance de la cápsula o un avance del tibial posterior, estás causando fibrosis. Ojo, estamos hablando de niños y los niños tienen núcleos de crecimiento y es muy difícil que cuando tú estás despegando la cápsula o estás despegando el tibial posterior para ponerlo más adelante, no corras el riesgo o el accidente de tocar un núcleo de crecimiento. Y al tocar ese núcleo de crecimiento, tú puedes causar un problema de acortamiento, ¿ok? Y puedes invertir esa lesión en el pie, en el niño. Entonces hay que tener cuidado con las técnicas que vas a usar para el niño, ¿ok? ¿Dónde haces alargamiento? Por eso quería invitar a Ricardo, que sí lo hace mucho, Ricardo Trevisan. ¿En qué pacientes yo puedo hacer avances de la cápsula? ¿En qué pacientes puedo hacer avances del tibial posterior? ¿En qué puedo hacer plicaturas hasta del peroneo lateral largo? Es en pacientes con problemas de desbalance muscular, ¿ok? Donde ya está asociado a otros problemas de brazo de palanca. Punto. Si tú vas a tratar un pie idiopático, no le hagas. Busca la técnica adecuada, alargamientos de calcáneo, y te voy a explicar después por qué ya no lo hago. Lo hicimos muchísimo nosotros, ¿ok? Y es el gold estándar en el mundo. Pero ya yo le pedí perdón a Dios y no lo hago más, ¿ok? Bueno, y ese tipo de cosas no las hago por eso. Pero esos son temas que, por eso claro, te decía, es bien amplio. Sí, sí, perfecto. Yo particularmente el único procedimiento medial de parte blanda que hago es el procedimiento de Kidner cuando las indicaciones lo indican, o sea, cuando el caso lo amerita, en escafoides accesorios dolorosos únicamente. Yo no aplico partes blandas mediales, no me parece, como bien decía Jorge, que sea un procedimiento que funcione a largo plazo. Entonces, para cerrar esta parte de las opciones quirúrgicas y tener ya el arsenal completo de cirugías que nosotros necesitamos para tratar el pie complicado que hablamos en el comienzo del adolescente, vamos a hablar sobre los procedimientos sobre el hueso, los procedimientos óseos. Entonces, Jorge, la pregunta en este caso es la siguiente. Esta es una pregunta mía personal que hice cuando estaba armando el seminario, cuando estaba armando la discusión. Entonces,
leyendo, había diferentes tipos de osteotomías. Estaban las osteotomías de alargamiento, que como bien había hablado con el doctor Santana la semana pasada, que era el gol estándar que utilizaban en la Academia Americana. También está la osteotomía medializadora de calcáneo. Entonces, yo diría que esos fueron los dos tópicos, digamos, que yo más revisé para armar la discusión, y quería ver tu opinión acerca de estos dos tipos de procedimientos óseos y sus pros y sus contras en el pie plano flexible, y si los utilizas en tu práctica habitualmente. Ok, Carlitos, mira, interesantísimo. Fíjate, ahí volvemos a tratar un poco el punto de si es flexible o no. Cuando hablamos de un pie plano o algo flexible, normalmente el calcáneo no va a estar en valgo, sino que lo puedo reducir a una posición neutra o a sus 5 grados de valgo fisiológico. Entonces, si yo estoy pensando ya en hacer una osteotomía de calcáneo medializadora, llámese como se llame, Kotsuyanis o la que tú quieras, probablemente no sea un pie plano o algo flexible, o se me está pasando por alto alguna otra cosa, bien sea una coalición tarsiana, por eso es que no me reduce el pie, y resulta que yo estoy pensando en hacer una osteotomía de calcáneo cuando realmente lo que tengo es una coalición tarsiana, y debo enfocarme en tratar la coalición y no en hacer una osteotomía, porque ahí sí me va a reducir el pie. Por ahí no hago normalmente en pacientes idiopáticos una osteotomía de calcáneo, puesto que no es el gol estándar. Sin embargo, en pacientes que tengan alguna otra cosa, pacientes neurológicos o pacientes adultos, que ya no es el tema de esto, pues sí está indicado de repente hacer una osteotomía de calcáneo. Con respecto Creo que Jorge le cayó la lluvia. Se le acabó la pila al internet. Creo que se le acabó la pila, Jorge. ¿No? Sí. Bueno, ya sabemos que por casa de Jorge está lloviendo. Sí. Entonces, Alfredo. Les pregunto lo siguiente. Bueno, las osteotomías de alargamiento. Perdón, Carlos, antes de que pases a la otra pregunta. ¿Aló? Que es, ya, George, llegaste. Sí. No, se quedó quitado otra vez. Antes que pases a la otra pregunta. Hiciste una pregunta bien interesante. Ahora, las razones por las cuales la osteotomía de calcáneo se ha ido dejando atrás en los niños, y de hecho hasta en los mismos Estados Unidos ya están tratando de hacerlas menos, trae mucha comorbilidad. Es una cirugía demandante, ¿ok? En donde si no tienes un injerto óseo, tienes que hacer otra cirugía aparte, que es la toma de injerto de cresta o la toma de injerto de peroné. Tiene que ser un injerto tricortical, ¿ok? ¿Qué pasa si fallas a la hora del corte del injerto? ¿Ok? O te queda muy grande o te queda muy pequeño. Acuérdate que la densidad del hueso en algunos niños va cambiando a medida que va creciendo, se va calcificando, se va ossificando más. Si usas un hueso, un halo injerto, ese hueso es más fuerte, mineralmente más fuerte que el hueso del niño. Cuando lo introduces en la osteotomía, él puede o colapsa o expande mucho, causando una subluxación de la calcáneo cuboidea. Importante tener eso claro a la hora. A veces, cuando yo hacía, porque lo hice, el paciente no se quejaba del pie. Adivina de qué se quejaba el paciente. De la osteotomía de la cresta, ¿ok? El paciente me decía, doctor, el chico está chévere de su pie, pero no aguanta el dolor, y eran meses que pasaba el paciente con dolor a nivel de la cresta, ¿ok? Entonces es una cirugía demandante y la cirugía te trae muchos problemas. Ahora, una técnica que no hemos hablado y que yo la uso en pacientes cuando ya hay signos de artrosis en la astragaloescafoidea, ¿ok? Es la artrodesis medial, ¿ok? Y esa artrodesis medial la uso con un sistema que a mí me gusta porque es un sistema que puedo hacer, recibir carga y no me da la fuerza cizallante que me puede dar un solo tornillo o que me puede dar una plaquita.
es el que hago con el tornillo de IOFIX, ¿ok? Porque es un tornillo que va cruzado y me da la capacidad de que ese puente colgante se mantenga en esa posición. Pero hay varias cositas que yo particularmente hago antes de llegar a hacer un alargamiento de calcáneo. La otra pregunta, Jorge, ¿por qué el alargamiento de calcáneo sigue siendo el gold estándar? Porque lo dijeron ellos, lo dijo Evans y lo dijo Vincent Mosca, ¿ok? La técnica del calcáneo Stott es de un español. Acuérdense lo que pasó con Kai Ponseti. Por muchos años nadie le creía a Ponseti y todo el mundo era Kai, y todos lados era Kai. ¿Ok? Nos dimos cuenta que al final el que tenía la razón o la prueba del tiempo fue José Ignacio Ponseti. ¿Ok? Entonces esas son las cosas que tenemos. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué pasa con el pie plano? Punto. ¿De dónde viene el pie plano? ¿Qué es lo que está causando ese pie plano? ¿Okay? Eso es lo más importante. Esos son los principios que tenemos que llevarnos para la casa. Y también, Carlos, ahorita, como te lo he conversado, ustedes tienen la posibilidad, y todos los que están en hospitales universitarios también, de hacer cambios en lo que es esas conductas, porque probablemente también complementando lo que dice Rafael, las razones por las cuales no tienen una vigencia o una aceptación completa de esos trabajos, es también el método estadístico con el cual es hecho. Si son trabajos que son estadísticamente muy débiles, es muy fácil que tú los rebatas y simplemente no lleguen. Una de las razones, hablando del Ponseti, como decía Rafael, es que la estructura y el comparativo desde el punto de vista estadístico del método de Ponseti es de una evidencia muy alta. Lo mismo pudiera pasar aquí. Entonces, ustedes tienen una oportunidad bárbara, incluso al comentario que decía Bon Matías hace rato, o sea, de repente captar esos pacientes que están por allí, que se hicieron las operaciones, y puede ser una tesis de grado de algunos de los residentes, hacer comparaciones de técnica, los que hicieron prótesis de cáliz a largo plazo versus artrosis subastragalina con calcáneo Stop. O sea, pero tiene que haber un grupo control, tiene que haber algo, porque no es que yo diga, yo lo hago muy bien, a mí me quedan chéveres y ya eso es el gold estándar. Tiene que haber metodología, porque si no lo que hacemos es empirismo, ¿okay? No es ciencia. El gran problema que tenemos, Adolfredo, en Latinoamérica y más en Venezuela es que no escribimos. No nos sentamos a escribir lo que hacemos. Bueno, ya gracias a Dios eso está cambiando. Y no hacemos método científico. Eso es terrible. Ya gracias a Dios eso está cambiando. Vemos una generación que nos hemos encargado de tratar de poner nuestros nombres. Qué bueno, qué bueno. Y eso yo lo que estoy tratando de empujar, por lo menos en el Hospital Ortopédico Infantil, de que se escriban las cosas y no solamente que se escriban, porque si tú sabes que, Adolfredo, que tenemos años haciéndolo, pero que se publique, papá, eso es una cosa importante. Nosotros tenemos a veces más estadística y más casos que muchas de las publicaciones que se presentan en Europa y en Estados Unidos. Eso es importante. Ok, ahora ya conocemos, evidentemente no a profundidad, porque si no estaríamos aquí toda la noche, los procedimientos con los cuales contamos a la hora de enfrentarnos a un pie plano. ¿Ok? Espero que estén claros tanto para todos los muchachos, evidentemente los que hacemos Pito Villa los tenemos un poquito más claro que los residentes, pero que haya quedado en claro las ventajas y desventajas de cada uno de estos procedimientos para entrar al tema final del seminario, y era la parte más complicada del manejo. Entonces, ¿qué hacemos con este pie plano que se escalpó, que se quedó, como decía la doctora Harp, que en una cirugía de 20 minutos le pudiéramos haber resuelto la vida, pero todavía no es un adulto y es un paciente adolescente que todavía tiene dolor, que tiene que el pie se le cansa, como dice la doctora, que tiene acortamiento o que tiene cualquiera de estas patologías, pero que el paciente es quirúrgico. Entonces un calcáneo Stop aislado no funciona, una artrosis subtalar no funciona. De pronto elegir un procedimiento óseo, como bien ustedes dijeron, un alargamiento de calcáneo es difícil y hay que individualizarlo. Entonces quería escuchar la opinión de ustedes tres, que tienen mucho más manejo del pie plano adolescente que nosotros. ¿Cómo manejamos este pie plano adolescente? Y doctora, si habíamos conversado en la semana de esto, que pudiéramos estar aquí horas y horas hablando, pero digamos como un resumen de cómo deberíamos afrontar ese paciente y cuáles son las metas o las expectativas que tenemos que cumplir tanto desde el punto de vista del cirujano como desde el punto de vista del paciente.
adolescente y sus familiares? Uno a la vez, uno a la vez. Bueno. Ok. George. Carlos, volviendo. Gracias, Cantedé. ¿Qué te puedo decir? Mira, fíjate, sí, quizás el pie plano doloroso del adolescente, que ya no es tan flexible, puede ser el que nos plantee un poco más de discrepancias a la hora de tratarlo sobre si le hago la osteotomía, le hago un calcáneo stop, ya no está en el peso, entonces le colocamos una prótesis de Calix. Bueno, ahí entra también el tema del costo, de si manejo el sistema, no lo tengo, nunca le he puesto. Quizás nos plantea algunas otras discrepancias, algunas otras preguntas. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer es evaluar si necesitas hacer un alargamiento del tríceps ural, de Aquiles, si debes hacer otro procedimiento de partes blandas combinado, pero también está la opción de qué es lo que está doliendo. Está doliendo porque ya es un adolescente que pesa 60 kilos y ahora tiene una artrosis de la astragaloescafoidea y resulta que como no se corrigió, como decía Jennifer, a la edad correcta, desarrolló una artrosis de la astragaloescafoidea y resulta que eso es lo que está causando dolor en el pie. Entonces, eso debe estar también en la mira de uno como cirujano. Si realmente hay una deformación de la articulación y ya el paciente es candidato a realizar una artrodesis. Ojo, no es el procedimiento de elección, sin embargo, nunca lo debemos sacar completamente de la palestra, puesto que en los muchachos también se hace artrodesis cuando ya hay una deformidad en la articulación y tal cual como lo decía el doctor Arcia, el sistema IOFIX es un sistema excelente para manejar esas fuerzas cizallantes a nivel de la astragaloescafoidea. A mí particularmente me gusta más hacerla como me enseñó mi maestro, el doctor Trevisan, el doctor Hurtado, que ellos lo hacían con tornillos canulados y Herbert. Básicamente la técnica de elección te puede funcionar muy bien para cualquiera que selecciones, IOFIX, canulado, pero tienes que pensar también en una artrodesis si ya hay una deformidad de la articulación y al reducir la causa dolor o es irreductible, por ejemplo. Ok, entiendo. Sí, no, bien, si bien es cierto, no es nada sencillo tratar este tipo de pies. Creo que elegir la técnica correcta, evidentemente, es individualizando a ese paciente. Y ahora les pregunto lo siguiente. ¿Con qué técnica se sienten ustedes más cómodos a la hora de cumplir estas expectativas, tanto para paciente como cirujano? Oye, Carlos, eso de sentirse cómodo, eso de sentirse cómodo no es así como que, mira, vale, esto es... Sí, mira, bueno, pero... Te voy a plantear por ejemplo, doctor, tenemos que alargar un calcáneo. ¿Con qué técnica se siente usted cómodo? Alargamiento en Z, Evans. Voy a comenzar con esto, Carlitos. Mira, okay. Ninguna técnica es infalible. Si la técnica fuera infalible, no hubiera más técnica. Así mismo. ¿Ok? Es igual con el alus valgus. No, que la técnica tal, es mejor. No. Si el alus valgus se pudiera resolver con una sola técnica, no existieran más. Punto. ¿Ok? Igual pasa con el pie plano. Y tocaste un punto bien interesante que a mí me apasiona y me preocupa a la vez, que es el adolescente. El adolescente es el chico que ya no es niño, pero tampoco es adulto, que tiene, es grande, tiene buen peso, pero todavía tiene un cartílago bien bueno, sano, y tú dices, bueno, le hago la artrodesis a ese paciente. Ahí voy yo con George. Le hago la artrodesis. ¿Qué más puedo hacer antes? Porque la artrodesis es lo último, ya ese es el último puente que quemas, ya no te queda más nada para hacer, ¿ok? Si falla eso, ¿qué le ofrezco más adelante? Entonces, cuando me preguntas cuál es la técnica más cómoda, a veces es difícil. Uno, peso.
porque tenemos como te dije, podemos conseguir chamos como el tamaño de Alfredo, pero podemos conseguir chamos como un muchachito de 10 años, 11 años, que sea de contextura de talla baja y de contextura muy delgada, ¿ok? Y es adolescente, tiene 15, 16, 17 años. ¿Qué es el dolor de cabeza? Particularmente yo he tratado con el calcáneo esto de irlo como que puliendo, como que irlo modificando a conveniencia del peso, de poder hacer una técnica sencilla, entre comillas, si la sabes hacer, como dijo Jennifer, que tiene que ser en manos preparadas para hacer y con conocimiento. Yo he tratado de darle ese tiempo, de alargarle o ampliarle ese abanico al calcáneo stop, o ya yo no lo llamo calcáneo stop porque lo he modificado tanto que ya es una artrorrisis extraarticular, punto. Tornillo más grande, 30, 35, me anclo en las dos corticales, eso me da la posibilidad, como es un tope mecánico, de que me dé más rango de peso, no solamente de 50 o 60 kilos, que yo pueda tener hasta los 70 u 80 kilos, que más o menos es el rango que puede estar un adolescente. Ahora, ¿qué otra técnica me gustó? Y lastimosamente fui a Colombia a entrenarme, y no llegó a Venezuela, llegó muy poco a Venezuela, Juan Pablo Ortega, lo hacíamos mucho, Carlos Prato también lo hacía mucho, que era con el HyproCure, ¿ok? Es un tipo de endoprótesis, pero es un cono, y el cono evidentemente va para el lado lateral y el cono se anclaba, pero el cono era liso y nos ayudaba de alguna manera de no estropear tanto la articulación del seno del tarso. ¿Ok? Este fue el único sistema que yo dije, wow, esto es para el adolescente. Punto. ¿Ok? Pero hay que individualizar cada paciente, hay que ver qué paciente se le puede hacer eso. ¿Ok? Yo no hago osteotomías de ese tipo de alargamiento, ni la de Evans, ni la de Vince Moca, que es la modificada de Evans. Por eso, porque trae mucha comorbilidad y muchos más problemas que beneficios actualmente. Cuando tú ves el paso del tiempo de esos pacientes, te das cuenta que puedes crear rigidez, que puedes crear fibrosis. Yo prefiero hacer técnicas más sencillas, más percutáneas, más a que se pueda el paciente movilizar y que a la hora de la verdad el paciente Perfecto, doctor, muchas gracias. Que probablemente, Carlos, ese paciente adolescente que tiene ese pie doloroso, caemos en la conversación de hace un rato. El problema a lo mejor no está en el pie. El problema a lo mejor está en otra deformidad que desencadenó una deformidad en el pie. Entonces, a lo mejor más que decirte, como dice Rafael, que osteotomía haría de calcáneo, no, a lo mejor ese paciente hay que derrotarlo, a lo mejor ese paciente hay que hacer una corrección de un valgo de rodilla, o algún otro componente óseo, si estamos hablando de la parte ósea, que no es nada más el pie. ¿Okay? Bueno, doctores, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Sé que pudiéramos estar aquí hablando mucho más tiempo. Alfredo, el juego va 2-1. Eso. No te Carlos, estreses. eso no se hace. Eso no spoilees. Mira, perdón, Carlos, antes de que termines, para los que no han visto el chat, el par de artículos que mencioné, los guindé en el chat de una vez para que los descarguen directo. Están allí. Y para cerrar, quería invitarlos. Estas charlas van a quedar grabadas y se van a montar en un canal de YouTube, el cual esperemos que participen y se unan para poder seguir creciendo un poquito más y dejando, como bien decían, escrito algo de lo poquito, lo mucho que hacemos en nuestros hospitales y en nuestra práctica privada para seguir sumando a través de estas charlas. Oye, excelente, Carlos. Luego también te voy a hacer una invitación formal, lo que ya hemos conversado en estos días, para ampliar un poquito más la parte de ortopedia infantil hacia ustedes, hacia los hospitales. Yo pienso que es necesario. Okay, el título de nosotros dice traumatología y ortopedia, y la ortopedia que hacemos lamentablemente es muy poca, y yo creo que es necesario complementarla, y para eso estamos nosotros, para ayudarnos. ¿Okay? Luego te hago algo extensivo para comenzar a hacer eso. No sé si les parece, y
y sumamos un poquito más a esa cruzada que tenemos con que es la docencia, que es mejorar o darle excelencia a esta medicina que se ha ido decayendo en Latinoamérica. ¿Ok?